Les cuento que cuando estuvimos conversando sobre el título de esta conferencia, para darle sentido a la convocatoria, y aparece el desorden, el término des entre paréntesis, estuvimos analizándolo si lo dejábamos o no, pero rápidamente hubo consenso de que sí, porque era como destacar un poco más lo que nos preocupa a todos en el mundo hoy, ¿no? Sí, claro. Está por ahí el tema. Muy bien. Eh, Hay algo de eso, sí. Hay algo de eso, seguramente. Sí. Bueno, ya estamos en tiempo cumplido de los 7 minutos, entonces mi rol en este momento simplemente, como tengo a cargo un poco la coordinación del espacio de diálogo jubilar, que está constituido por un equipo promotor, muchos de los cuales están acá hoy presentes y otros serán sumando, el equipo promotor del espacio de diálogo jubilar, que es un espacio que creamos hace unos 5 años para invitar a todos los profesores y también a los no docentes jubilados de la universidad a mantener un vínculo con sus respectivas unidades académicas, de modo que aquellos que se jubilan no se vayan de la universidad, sino que se sigan sintiendo parte de nuestra querida UCA. Y esta es una de las actividades que venimos haciendo. Empezó por Zoom en época de la pandemia, porque no quedaba otra opción, y ahora se terminó la pandemia, pero sigue no quedando otra opción, porque la posibilidad de ir a esta hora al microcentro y de allí a Puerto Madero para estar en presenciales es bastante complicado. El estacionamiento, el transporte y todo complica las cosas. Y entonces resolvimos mantener el modelo del Zoom, que tiene esta gran ventaja, ¿no? Bueno, hoy, como dije recién, nos convoca un tema realmente importante que nos preocupa a todos, que es el orden mundial, o mejor dicho, como figura en el título, claves para interpretar el desorden global. Seguramente haremos una revisión que la harán Tomás y Ariel, este, sobre qué es lo que nos preocupa todos los días cuando abrimos el diario, con qué nos encontramos hoy, qué está pasando en Rusia, qué está pasando en China, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos, en América, etcétera, sin entrar en el detalle de los puntos más neurálgicos del momento. Pero bueno, creo que es un tema realmente importante que nos convoca a escuchar con mucha atención y a ver un poco cuáles son los principales, como dice acá, claves para interpretar qué es lo que está pasando. Bueno, les agradezco mucho a todos los participantes y en particular a Tomás y Ariel que nos acompañan hoy ilustrándonos con sus investigaciones y con su observación sobre la realidad mundial. Y le cedo la palabra a Elvira, que va a ser quien los presente y quien coordine toda esta reunión. Muchísimas gracias a todos y atentos y vigilantes a ver qué nos dicen. Muchas gracias. bueno, gracias, Carlos. Bueno, como bien dijo el doctor Garavento, nos ocupa este tema, ¿no? El desorden global, claves para su interpretación. Nos acompañan Ariel González Levalle y Tomás Mujica. Ariel González Levalle es doctor en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la Universidad Koç de Estambul, Turquía. Actualmente es director del Centro de Estudios Internacionales del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA. Es investigador principal de Investigaciones Estratégicas y Navales para la Armada, miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, y Senior Associate del Center of Strategic International Studies en Washington, D.C., además de ser autor de diversos libros y numerosas publicaciones. Tomás Mujica es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, es máster en Estudios Internacionales por la University of Denver de Estados Unidos y es máster en Política Comparada por the London School of Economics and Political Science del Reino Unido. Es doctorando en Ciencias Políticas por nuestra universidad, docente de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la UCA, y en el ámbito profesional
Se ha desempeñado como director general de programas y proyectos sectoriales especiales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como otras funciones vinculadas a la implementación de programas financiados por bancos multilaterales de desarrollo. Ha sido becario de la Comisión Fulbright y del Gobierno de la India. A continuación, ellos realizarán su exposición y al concluir daremos la posibilidad de la apertura, ya sea, bueno, o levantando la mano y yo orientándolos para hacer la pregunta o también a través del chat los que quieran realizar. Así que bueno, los escuchamos, Ariel y Tomás. Bueno, muchas gracias, Elvira, muchas gracias, Carlos. Realmente es un placer exponer en este ámbito que, bueno, creo que funciona también como un puente, ¿no? Creo que la mayor parte de ustedes yo no los he conocido y, bueno, es realmente digamos, muy interesante también teniendo en cuenta todas sus experiencias que han tenido en la universidad. En mi caso, me voy a dar, digamos, el lugar para hacer para compartir una presentación. Voy a exponer sobre justamente las claves, estas 4 claves que determinan, por lo menos de mi perspectiva, digamos, los elementos para comprender este desorden global, ¿no? Que es un concepto, ¿no? Ya que ustedes lo han traído como título de este evento, eh, es un concepto que se ha venido repitiendo en los últimos 15 años, ¿no? Y esto tiene que ver con una situación a nivel global en la cual hay una incertidumbre creciente. Pero ¿qué es el? Voy a hacer un par de introducciones conceptuales muy sencillas, ¿no? ¿Qué es un orden y cómo se determina esta falta del mismo, ¿no? Bueno, un orden, de acuerdo con Haley Bull, que es uno de los principales referentes de la Escuela Inglesa de Relaciones Internacionales, plantea que un orden, cualquiera de ellos, es un patrón de actividad eh, regular, que en el caso de ser un orden internacional, sustenta los objetivos primarios de la sociedad de los estados. ¿Cuáles son estos objetivos primarios? Bueno, la preservación del orden en sí, eh, el mantenimiento de la independencia o de la soberanía de los estados, la paz y el límite a la violencia, ¿no? Pero el orden internacional, vamos a decir, mecanismo de funcionamiento, vamos a decir que se puede identificar históricamente en diferentes etapas, ¿no? Pero estudiando estas regularidades, en su último libro, Henry Kissinger nos plantea 2 elementos que definen un orden o un desorden, ¿no? En primer lugar, cuán satisfechas están las potencias en relación a el balance de poder, o sea, cómo está distribuido el poder y las responsabilidades que tienen sobre ese poder. Y en segundo lugar, segunda variable, es el consenso que hay sobre normas y reglas internacionales, ¿no? Entonces, digamos, si uno tiene que responder a esta pregunta, ¿no? Si existe satisfacción sobre el balance de poder, claramente hoy estamos en una situación en la cual hay insatisfacción. Y esa insatisfacción se da por parte de una potencia emergente, que es China, eh, podemos decir, una política exterior de atracción más que de coerción, pero que crecientemente se ha visto llevado adelante una política más asertiva, inclusive agresiva, en relación, por ejemplo, al caso de Taiwán. Y en segundo lugar, otra potencia, que es una potencia que muchos consideraban como declinante, esto es discutible, que es la Federación Rusa, ¿no? La cual hay un desafío frontal al status quo establecido en Europa Oriental y que hoy tenemos, ¿no? Un conflicto armado interestatal de una magnitud que no se veía desde el teatro
europeo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y que además abre las puertas a una potencial extensión de este conflicto entre, ¿no?, Rusia y el bloque atlantista, ¿no? OTAN, Unión Europea. Entonces, la primera pregunta, claramente, no hay insatisfacción. Ya de por sí, Kissinger nos diría, aquí no hay un orden, ¿no? Hay un orden o un desorden internacional. Y en segundo lugar, el consenso sobre las normas y reglas internacionales. Y creo que esto está muy claro, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no está funcionando. Eh, Tenemos que ver lo que está pasando en Gaza, lo que está sucediendo en el conflicto ruso-ucraniano, las tensiones entre India y Pakistán, ¿no? En los cuales el Consejo de Seguridad parece ser, ¿no?, un espectador más que un actor. ¿Por qué? Bueno, porque justamente hay intereses cruzados entre las grandes potencias que, ¿no?, ejercen el poder de veto, perdón, en este Consejo, ¿no? Las potencias que forman parte como miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y además tenemos que entender que el sistema de cooperación multilateral, inclusive en el ámbito comercial, está sufriendo, digamos, un deterioro acelerado. Y esto se ha visto mucho más patente con el regreso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo entender este desorden, por no decir este caos? Bueno, yo identifico cuatro claves, ¿no? Que no necesariamente, digamos, todo el mundo opina lo mismo, pero mis argumentos son que, en primer lugar, hay una transición de poder que, digamos, que se expresa en una competencia entre grandes potencias, que eso dificulta cualquier tipo de, no solamente satisfacción, sino convergencia sobre un orden consensuado. En segundo lugar, los cambios en el liderazgo de los Estados Unidos, ¿no? Digamos, si usted es un país aliado de los Estados Unidos, como por ejemplo lo es España, bueno, hoy tiene que estar sujeto a muchas presiones para incrementar su presupuesto de defensa, ¿no? Esto en el caso de la administración Trump. Y además tiene que verse sujeto a tarifas, digamos, 10% adicionales a lo que siempre pagó para acceder a ese mercado. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente porque, digamos, hubo un cambio electoral en los Estados Unidos que ha girado en múltiples aspectos, seguramente Tomás va a profundizar sobre este tema, la orientación y la modalidad de la política exterior norteamericana en el mundo, ¿no? En la cual parecería que, bueno, no solamente hay que ser aliado, sino también subordinado, ¿no? A este nuevo liderazgo de Trump. Y además, el cambio recurrente, ¿no? Obama, Trump 1, Biden, Trump 2, hace que esta situación, que Estados Unidos, que es, entre comillas, el líder del mundo occidental, bueno, sea visto con mucha desconfianza, inclusive por sus propios socios, pero también una desconfianza que se expresa en sus competidores, en el caso de llegar a algunos acuerdos sobre temas geopolíticos un poco más de fondo. En tercer lugar, el incremento de la conflictividad militar, que, digamos, si bien la competencia estratégica genera mayor incertidumbre y mayor gasto militar, muchos de estos conflictos tienen que ver con dinámicas regionales, ¿no? El caso Irán-Israel, caso Gaza específicamente, ¿no? La situación inclusive entre China y Taiwán, Rusia y Ucrania, India-Pakistán, Tailandia-Camboya, ¿no? Bueno, hay claramente, esto ahora lo voy a mostrar con algunos números, un incremento cuantitativo y cualitativo de la conflictividad en esta última década. Y por último, y no menos importante, la disrupción tecnológica que va aparejada con una competencia sobre los fundamentos de la hegemonía global, ¿no? Y aquí tenemos que recordar, vamos a decir, textos canónicos, ¿no? Por ejemplo, de Paul Kennedy, seguramente muchos de ustedes
leyeron el auge y caída de las grandes potencias. El texto publicado hace unos años de Graham Allison sobre la trampa de Tucídides, que nos plantean, ¿no?, una situación compleja en la cual hay una potencia hegemónica que está declinante o estable, que tiene que hacer frente a una potencia ascendente, ¿no? Y esta situación, digamos, por diversos, digamos, mecanismos, genera una amplificación de un riesgo de conflicto armado entre grandes potencias, ¿no? En el texto de Graham Harrison, por ejemplo, denominado que denomina la trampa de Tucídides, esta situación, digamos, la mayoría de, digamos, estas situaciones en las cuales hay una potencia ascendente y una potencia hegemónica declinante, genera un conflicto armado, ¿no? Si bien en la era nuclear no ha habido conflicto directo entre grandes potencias, ha sido indirecto vía proxies, esto, digamos, es una posibilidad, y este es un escenario, es un concepto que ha sido discutido inclusive entre Biden y Xi Jinping, ¿no? En persona, algo bastante interesante. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de el desafío que le plantea China a la hegemonía de Estados Unidos? ¿No? Bueno, aquí hay tres elementos que son interesantes y que ustedes lo han visto a lo largo de su vida, ¿no? ¿Cuáles son los factores en los cuales Estados Unidos ha logrado mantener una posición de supremacía y de hegemonía global? En primer lugar, la hegemonía del dólar, ¿no? El dólar sigue siendo una moneda, sigue siendo la principal moneda de intercambio, porque es financiero, más del 90%, comercial, en un más de un 70%, con moneda de reserva, los bancos centrales. Bueno, esto quizás ese es el activo más importante que tienen los Estados Unidos y que China, digamos, todavía digamos, ha empezado tibiamente a tratar de proveer alternativas al resto de la comunidad internacional para que adopten su moneda como una alternativa al dólar, ¿no? El yuan o el renminbi. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los swap de monedas, que nosotros bien conocemos en Argentina, porque hoy en día, más o menos, casi la mitad de las reservas están en yuanes, ¿no? Producto de estos, digamos, de este swap acordado inicialmente en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, eh, pero, pero que también esto lo está reproduciendo en varios países, ¿no? Digamos, China tiene swap de monedas con los rusos, de las cuales no intercambian en dólares, con los brasileros, acordado el año pasado, y además ha provisto más de 100.000 millones de dólares de préstamos anuales en yuanes durante la última década, en el marco de la iniciativa de la ruta de la seda. Pero todavía este es un elemento que si hay un desafío, el desafío no es tan frontal. El segundo es el poder militar. Estados Unidos sigue siendo el principal país que gasta en términos de defensa, alrededor digamos, del 40%, $1 trillón de dólares anuales, y China, digamos, hoy en día está entre un 30 y un 35 y un 50% de lo que gasta Estados Unidos. Ahora bien, claramente China quiere lograr un lugar de privilegio en su esfera de influencia próxima, y para eso tiene que tratar de, como dice uno de los digamos, estrategas chinos proveniente de la Armada, Li Joaquín, tiene que romper la cadena de islas en las cuales le limita la proyección estratégica de ultramar. Bueno, esta situación ha generado que los chinos se vuelquen masivamente con un programa de inversión de capacidades navales agresivo, en los cuales hoy en día los chinos tienen más buques, más tonelaje que la Armada de Estados Unidos, aunque todavía no tienen no, la tecnología ni la capacidad de poder de fuego que todavía mantiene Washington. Pero, digamos, aquí hay una situación de potencial suma cero entre China y Estados Unidos, especialmente en lo que los americanos denominan el escenario del Indo-Pacífico, que es la confluencia del Océano Índico y Océano Pacífico. Ese es el escenario
el teatro de operaciones estratégico militar del siglo XXI. Y por último, tenemos un desafío entendido en términos de la tecnología. Y aquí es, creo, donde Estados Unidos está más complicado, porque China ha demostrado que, digamos, posee, digamos, una serie de desarrollos tecnológicos eh, de avanzada, ¿no? Hay un informe del Instituto de Estudios Políticos de Australia, el ASPI, que lo que hace es traquear las principales tecnologías críticas del siglo XXI. Identifica 44. Bueno, de esas 44, China tiene una ventaja parcial o monopólica sobre 37 de ellas. Y además, China produce algo que Estados Unidos, por una cuestión de volumen, es muy difícil, que es una cantidad de ingenieros en la cual difícilmente puede competir, ¿no? Digamos, por año se egresan en China, vamos, alrededor de 700.000 y 1 millón de ingenieros por año. Bueno, esa es una cifra que Estados Unidos no puede digamos, alcanzar, y tampoco Estados Unidos puede reorientar, esto es parte de una discusión que hay hoy en día en Washington, puede reorientar los esfuerzos desde un punto de vista como una política estatista, ¿no? Porque digamos, la primacía está generalmente en la iniciativa del sector privado. Entonces, bueno, China puede direccionar los desarrollos tecnológicos ¿no? De una manera mucho más sencilla mediante una serie de programas, por ejemplo el Made in China 2025, que selecciona una serie de tecnologías críticas. Pero, digamos, si hay un elemento que genera inestabilidad en el mundo, es esta competencia entre China y los Estados Unidos, ¿no? Y además el mundo está divergiendo hacia lo que Kenberry, vamos, académico norteamericano, habla de tres mundos. Una división entre Occidente, un emergente eje euroasiático, la cual demuestra una convergencia progresiva entre Rusia y China, y el resto, ¿no? Que vamos, se denomina sur global, es un concepto bastante de moda, en los que antes le llamaríamos el tercer mundo, en el cual estarían países que son miembros de los países latinoamericanos, ¿no? Pero bueno, esta división del mundo, que no es como en la Guerra Fría, pero digamos, progresivamente se están marcando ciertas líneas divisorias, ¿no? Hay unas discusiones sobre qué mundo quiere Donald Trump. Si quiere un mundo regido por una competencia directamente, o un mundo en el cual se plasme un nuevo concierto europeo, entre comillas, del siglo XIX, sea una especie de concierto de potencias entre Estados Unidos, China y Rusia, tratando de llevar adelante acciones que neutralicen la convergencia sino-rusa. Esto explica un poco lo que fue la cumbre de Panamá, la cumbre de Alaska. La semana pasada, tratar de atraer en la esfera de influencia o por lo menos mitigar el acercamiento de Rusia a China. De hecho, sea paso, tanto China como la India fueron países que no solamente ayudaron, se siguen ayudando a Rusia indirectamente como parte de, digamos, la diversificación que ha tenido que hacer Moscú, por ejemplo, en la venta de crudo digamos, la consecución de ciertos materiales sensibles para su esfuerzo de guerra. Pero, en definitiva, y un poco para respetar el tiempo que me habían asignado, digamos, el núcleo de este desorden tiene que ver con una competencia estratégica entre China y Estados Unidos, que lleva adelante, que además lo que hace es impulsar una mayor conflictividad, que está alimentada por una digamos, una competencia tecnológica muy fuerte, y que además los cambios en la Casa Blanca generan, ¿no?, inestabilidad. Como dijo el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, Trump utiliza
la incertidumbre como un arma estratégica, ¿no? Como un arma de negociación estratégica. Entonces, eso hace que la situación, el desorden, no solamente sea un producto de fuerzas sistémicas, sino también como, digamos, un elemento promovido por uno de los actores centrales de la política internacional, que son los Estados Unidos, ¿no? En síntesis, en los próximos años vamos a estar frente a un sistema internacional cada vez más fragmentado y marcado por la incertidumbre. Las fuerzas profundas geopolíticas auguran una mayor inestabilidad y Occidente está frente a una doble crisis geopolítica, ¿no? Por estos vaivenes del liderazgo estadounidense y una posición europea realmente poco alentadora, pero también axiológica en términos de valores, ¿no? ¿Cuál es el Occidente que defendemos? ¿No? Eh, ¿No? Y aquí hay una decisión en de muchos países de Occidente de la tradición, ¿no? cristiana, y también, digamos, eh, un retorno a visiones de realpolitik que terminan retroalimentando la situación de conflicto armado, ¿no? Finalmente, estamos frente a el factor de la disrupción tecnológica, que es un vector de redefinición estructural, ¿no? Los principales autores del realismo en relaciones internacionales plantea que justamente es la innovación tecnológica lo que genera un cambio estructural en la relación entre grandes potencias, ¿no? Esto es lo que está sucediendo ahora. Pero en el caso de la cuarta revolución industrial, además, vamos a estar sujetos a cambios que van más allá de lo internacional, sino que son cambios en materia social, en materia del modo de vida, con la inclusión de la inteligencia artificial y de la robótica. Pero bueno, esto parece ciencia ficción, pero es el mundo de la próxima década. Gracias. Bueno, Tomás, te escuchamos entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, por la posibilidad de compartir con ustedes. Bueno, yo también voy a hacer una presentación, eh, la que básicamente, continuando un poco lo que venía planteando Ariel, lo que voy a buscar es aterrizar, si se quiere, o tratar de entender cómo estas grandes tendencias que se están dando a nivel global están impactando sobre la región, sobre América Latina, ¿sí? Así que bueno, sin más comienzo, la idea es contarles un poco cómo América Latina está siendo escenario de la competencia entre grandes potencias, ¿sí? Así hay una ilustración que apareció hace algún tiempo en el Economist, donde se ven digamos, a la región atrapada entre comillas, ¿no? Entre China y Estados Unidos. Es un escenario de competencia entre China y Estados Unidos, cada uno con sus políticas. Y el recorrido que les propongo rápidamente es pensar en breves líneas cuál es el impacto del orden internacional en transición en América Latina, algunas tendencias fundamentales, y luego tratar de ver cómo está viendo Estados Unidos en la región, la presencia de China en América Latina, cómo está cambiando, y a su vez obviamente eso está muy vinculado a lo que Estados Unidos está haciendo en este momento. Y finalmente, dedicarle un par de minutos a las implicancias para la región del retorno de Trump al poder, que significa esta nueva versión de Donald Trump para nuestros países, ¿sí? Eh, bueno, como decía Ariel, está claro que hay un retorno de la competencia entre las grandes potencias, no vale la pena extenderse sobre esto, lo describió muy bien. El orden liberal es cuestionado desde Occidente, el orden liberal internacional, digamos, Estados Unidos está cuestionando las instituciones que ayudó a crear. Pero sí, ya pensando en la región, deberíamos decir primero que América Latina no es un área prioritaria en la competencia entre Estados Unidos y China. El teatro de operaciones principal de esa competencia hoy se está dando en el este de Asia, en el Indo-Pacífico, este y sureste de Asia. Eh, y por otro lado, algo que ya sabemos que América Latina y especialmente México y la cuenca del Caribe forman parte de la esfera de influencia de Estados Unidos, ¿sí? Son un área prioritaria para Estados Unidos en términos de seguridad nacional, por una serie de razones que ahora vamos a
a comentar, ¿no? Entonces, esta competencia entre grandes potencias efectivamente se da, tiene un impacto en la región, pero siempre debemos tener en cuenta que Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica en el hemisferio occidental y fundamentalmente en México y la cuenca del Caribe. Bueno, ¿cómo están viendo los norteamericanos la región? ¿Sí? Y acá, digo, vale la pena tomar alguna perspectiva de mediano plazo, si se quiere, no concentrarse solamente en Trump, ¿no? Por eso yo ahí presento una serie de citas que van desde documentos como la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la última versión lanzada durante la administración Biden, que afirma que ninguna región tiene un impacto tan directo sobre Estados Unidos como el hemisferio occidental, por cuestiones que tienen que ver con el comercio, con los valores compartidos, pero también más adelante, ¿no? con temas como la migración. Digamos, y ahora voy a avanzar un poquito más sobre eso. Y por otro lado, esta idea de que Estados Unidos ha tratado, y esto lo muestran muy bien los documentos y las declaraciones de los funcionarios norteamericanos, ha tratado a lo largo de sus 200 años, de los últimos 200 años, de evitar el establecimiento de una potencia hostil en el hemisferio occidental, ¿sí? Si el hemisferio occidental es clave para la seguridad de Estados Unidos, y Estados Unidos ha tenido siempre como objetivo estratégico evitar que una potencia extrarregional potencialmente hostil a Estados Unidos se establezca en la región, ¿sí? Y eso es lo que hoy está pasando con China, ¿sí? Por eso vemos a veces declaraciones tan hostiles de parte de los funcionarios norteamericanos eh, hacia China, ¿no? Como por ejemplo Alvin Halsey, el jefe del Comando Sur que estuvo hace algunos días en Argentina. Bien, creo que hay dos conceptos clave para entender cómo cómo ve Estados Unidos la región, ¿sí? Primero, en primer lugar, un tema clave es que el vínculo con América Latina tiene un carácter, lo que se llama en relaciones internacionales, interméstico, es decir, que hay una vinculación muy intensa, muy fuerte entre los asuntos domésticos y los asuntos internacionales, o puesto de otra manera, se trata los asuntos que forman parte de la agenda con América Latina tienen un impacto muy fuerte y muy concreto en la política doméstica norteamericana. El caso tal vez más importante en ese sentido es el tema de la migración ilegal, ¿sí? Pero también, por ejemplo, el comercio, especialmente el comercio con México, ¿sí? Y por otro lado, está la cuestión que mencionaba recién de que Estados Unidos tiene como prioridad evitar que una potencia extrarregional potencialmente hostil a los Estados Unidos se establezca en la región, digamos, que aumente de manera desmedida, si se quiere, su presencia diplomática, económica, militar. Algunas cifras como para poder ilustrar esto que estábamos diciendo recién, ¿no? El tema de la migración. Fíjense que hay 14 millones de inmigrantes ilegales o no autorizados en los Estados Unidos, ¿sí? Y de esos 14 millones, cifras de 2023, estamos hablando de que más de, digamos, aproximadamente unos 10 millones provienen de la región, es decir, provienen de América Latina, ¿sí? Incluso más de 4 vienen de México, casi 3 de América Central, es decir, ahí hay un entorno que resulta amenazante por lo menos para los últimos gobiernos norteamericanos, que entienden que hay que frenar o al menos restringir si se quiere, hay que restringir severamente esa inmigración, ¿sí? Fíjense también la importancia, el impacto que tiene el comercio con la región, ¿sí? Y especialmente allí adquiere mucha importancia el comercio con México, ¿sí? México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Hablamos mucho, se habla mucho en la prensa
digamos, y en las redes de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero el primer socio comercial, digamos, sin desmerecer eso, el primer socio comercial que tiene Estados Unidos es México, con un intensísimo comercio transfronterizo y digamos, una integración de cadenas de valor muy fuerte a lo largo de la frontera, en industria como por ejemplo la industria automotriz, ¿sí? Entonces estamos hablando de aproximadamente 800.000 millones de dólares de comercio total, ¿sí? Y bastante más de la mitad es con México, ¿no? Entonces, este es otro motivo por el cual la región es importante para América Latina, perdón, para Estados Unidos. Entonces, como digo, estos asuntos están vinculados directamente a la agenda doméstica norteamericana y, de hecho, si uno, digo, para tomar una referencia, si uno mira qué pasa en las campañas, en las últimas campañas presidenciales de Estados Unidos, vamos a ver que el único tema en el cual, de la agenda en la cual América Latina aparece mencionada es justamente el tema migratorio, ¿sí? Y en el caso de Trump, también el comercio, siendo México señalado como uno de los países que se aprovecha de Estados Unidos. Bien, ¿qué pasa con el tema de China, no? Bueno, acá me interesa mostrarles algo, también para que veamos que hay tendencias que vienen desde más atrás y que no se limitan, digamos, que Trump no es un emergente que surge de la nada, ¿no? Fíjense cómo ha ido cambiando la visión de China en los últimos 20 años, la visión sobre China en Estados Unidos. Y lo que podemos observar es que hay un fuerte crecimiento de la imagen negativa de China. Y digamos, en el 2024, el año pasado, el 80% de los norteamericanos pensaban que China básicamente era un problema para Estados Unidos, ¿sí? Y esto es algo que se da no solo a nivel de la población en general, sino que también estudios sobre las élites, digamos, sobre los líderes, muestran tendencias similares, y que en términos partidarios es más intenso en el caso de los republicanos que el de los demócratas. Lo que quiero señalar es que hay digamos, en un país tan dividido como Estados Unidos, hay un consenso muy claro a nivel de la población y de la élite dirigente de que China representa un problema, representa una amenaza para los Estados Unidos. Y esa amenaza se manifiesta también en el hemisferio occidental, ¿sí? Con diferentes matices. Y acá me parece que es importante hacer una distinción que generalmente se hace entre lo que sería México, América Central, la cuenca del Caribe y Sudamérica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera región, lo que podemos decir, el norte de América Latina, tiene un vínculo mucho más intenso con los Estados Unidos. Estados Unidos es así el primer socio comercial, el principal inversor externo, el principal destino de los migrantes, el principal socio en materia de seguridad, también lo es en Sudamérica, pero allí su presencia militar es mucho más fuerte. Y por eso allí, digamos, Estados Unidos le interesa y de alguna manera mantiene a raya mucho más la presencia de China. Mientras que en América del Sur, digamos, ocupa un lugar de menor relevancia para la política exterior norteamericana, pero claramente es creciente el interés de Estados Unidos por evitar el avance de China en la región, y lo estamos viendo nosotros mismos en Argentina, ¿sí? Entonces, esto es un poco, en muy resumidas cuentas, cómo está viendo Estados Unidos la región en relación a su competencia con China, ¿sí? Es un teatro, es un escenario de la competencia con China, y allí, digamos, tiene sus matices o sus diferencias según la subregión de la cual hablemos. Bien, ¿qué pasa con China, digamos? ¿Por qué Estados Unidos en algún punto está tan asustado, entre comillas, respecto al avance de China en la región? Bueno, hay algunos datos, ¿sí? Hay algunas tendencias que, si se quiere, respaldan, avalan este temor norteamericano. Primero que es muy claro que China se ha convertido en un socio económico fenomenal y comercial fundamentalmente de la región,
para que tengamos alguna idea, los últimos 25 años el comercio ha pasado cifras aproximadas de unos 12.000 millones de dólares a 500.000 millones de dólares, ¿sí? Sigue siendo menor que el comercio con Estados Unidos, pero si uno lo mira, lo desglosa por su región, bueno, la realidad es un poco diferente porque claramente en América del Sur el impacto de China es mucho mayor. China además es un país que financia infraestructura, que provee liquidez, como el swap con Argentina que mencionaba Ariel, que coopera en materia tecnológica, que tiene un intenso diálogo diplomático con los países de la región, a través del foro China-CELAC, a través de la participación de Brasil en el BRICS, ¿sí? Que además ha logrado un avance, un reconocimiento a sus principales iniciativas diplomáticas, incluyendo la política de una sola China, que implica no reconocer a Taiwán, y que también, digo, como último apunte, dado que no es una región prioritaria para China, la competencia con Estados Unidos mantiene una presencia modesta en términos de seguridad. Déjenme mostrarles algunas cifras, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea. Bueno, las cifras de comercio que mencionábamos recién, está detrás de Estados Unidos, pero fíjense este mapa, que está aquí a la izquierda, digamos, no sé si le aparece a mí me aparece a la izquierda, tal vez a usted le aparezca a la derecha de la pantalla. Lo que está en rojo son los países que tienen como principal socio comercial a China, ¿sí? Y fíjense cómo cambió en estos últimos 24, 25 años completamente la región. Es decir, el principal socio comercial de la región los años, a comienzos del siglo XXI, era claramente Estados Unidos, mientras que hoy el impacto de China es muy claro, especialmente en Sudamérica. Es decir, países como, ahí está mal pintado la Argentina, no es el principal, China no es el principal socio comercial, pero sí en el caso de Brasil, sí en el caso de Perú, sí en el caso de Chile, por ejemplo, el principal socio comercial es Estados Unidos, ¿sí? Perdón, es China. Para que tengamos una idea, por ejemplo, en el caso de Brasil, que es la principal economía de América Latina, el 30% de las exportaciones van a China, ¿sí? China también ha logrado incorporar a un buen número de países a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Como decía, ha desarrollado una intensa actividad en materia de financiamiento. Eh, Participa también, digamos, o comparte con América Latina una serie eh, de foros diplomáticos, como el foro entre China-CELAC, tuvo su última versión a comienzos de este año, aproximadamente abril, mayo de este año. BRICS, el grupo BRICS, en el cual participa Brasil, Argentina también podría haberlo hecho, no desistió de hacerlo. Ha logrado un avance también en los últimos años, ilustrando un poco lo que planteábamos antes, en el reconocimiento de la República Popular China, sobre todo en países de varios países de Centroamérica, como El Salvador, como Panamá, la República Dominicana, Honduras, Nicaragua. En los últimos años han dejado de reconocer a Taiwán, aunque la región sigue siendo tal vez el lugar del mundo donde hay más países que reconocen a Taiwán, como el caso de Paraguay, por ejemplo. En definitiva, China ha avanzado intensamente en la región, y eso lleva a una reacción de Estados Unidos tratando de limitar esa presencia, ¿sí? Y por eso vamos a ver, tal vez ustedes vieron en los últimos años, una presencia que antes no era tan frecuente de funcionarios norteamericanos de alto nivel, especialmente vinculados a temas de seguridad, como los jefes del Comando Sur, ¿sí? Que están alarmados a veces por algunos avances de China, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de Trump sobre eso. Bueno, acá les dejo una digresión, digo, para no olvidarnos de Rusia también. Rusia tiene su presencia en la región, mucho menor que China, está más vinculada a temas de seguridad tal vez, y de apoyo diplomático, asistencia militar a algunos adversarios de Estados Unidos en la región. Si quieren después podemos charlar un poco más sobre eso.
pero para respetar el tiempo, quería dedicar los últimos minutos a Trump, ¿sí? Y bueno, digamos, ¿cómo viene? La pregunta sería, ¿cómo viene Trump cómo impacta sobre estas tendencias que ya están en marcha de competencia entre Estados Unidos y China en la región, ¿sí? Eh, y hay dos cosas, podemos decir. Primero que, en cuanto a los cambios, que Trump lo que hace es endurecer la política migratoria, una política migratoria que venía siendo dura, la endurece aún más. Eh, Ahí está Claudia Sheinbaum, México tal vez es el objeto principal de esa política. Y por supuesto, un incremento del proteccionismo, ¿sí? Que afecta el comercio con América Latina. Hemos visto las sucesivas negociaciones con México. También conocimos, por ejemplo, en los últimos días la decisión de aplicar el 50%, aquí tiene, de arancel a Brasil, ¿sí? En definitiva, eh, digamos ahí, lo que hace Trump, si se quiere, es endurecer una política que ya se estaba dando y un proteccionismo comercial que no había abandonado Biden por completo, pero Trump vuelve recargado en relación a lo que había sido su primer mandato. Eh, y por otro lado, la continuidad de la competencia con China, y Trump allí lo que hace es reafirmar que América Central y el Caribe forman parte del perímetro de seguridad inmediato de los Estados Unidos, y ahí me parece que un tema, digamos, un gesto muy significativo que ustedes habrán visto fue el ida y vuelta con Panamá, cuando dijo en algún momento vamos a recuperar el canal de Panamá. Porque allí había presencia de empresas chinas, básicamente la idea era que Panamá estaba incumpliendo los tratados del canal. Y por otro lado, en el resto de América Latina, especialmente en América del Sur, la preocupación también por el avance de China, por el desarrollo eh, de políticas o digamos de construcción de infraestructuras que ellos llaman de doble uso, es decir, podrían tener uso militar, como por ejemplo el puerto de Chancay en Perú, ¿sí? La base o la posibilidad de que se construya un polo logístico en Ushuaia, en el sur de la Argentina. Es decir, Trump lo que está haciendo entonces es afirmar o reafirmar la idea de que el hemisferio occidental es una zona de influencia de los Estados Unidos y que está dispuesto a batallar contra China en ese sentido, ¿sí? Bueno, no puedo dejar de mencionar al respecto, obviamente, el rol que juega la Argentina, que se suma como un nuevo aliado de Estados Unidos en la región, un país que de todos modos ha tenido un vínculo cambiante con los Estados Unidos, o que conserva, después si quieren podemos charlar sobre eso, ciertos parámetros bastante sólidos, pero lo cierto es que el gobierno de Milei ha tenido una serie de gestos, digamos, de realizaciones que muestran su decisión de aliarse a Estados Unidos, la compra de los aviones F-16, la aplicación como socio global de la OTAN, la participación como miembro del Grupo de Contacto en Defensa de Ucrania y todas las visitas de alto nivel que mencionaban. Y además hay una cierta narrativa que tiene que ver con la congruencia o hasta la admiración desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los valores del presidente y de su entorno respecto a los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, entonces, estos son algunos elementos que quería presentarles. Por supuesto, podemos seguir conversando durante las preguntas. Simplemente para cerrar, uno podría pensar, bueno, ¿qué estrategia tienen los países de América Latina frente a esto? Frente a este escenario de competencia intensificada entre Estados Unidos y China que afecta a la región. Bueno, una estrategia, digamos, que se está discutiendo mucho hoy es lo que podemos llamar, algunos llaman hedging, otros no alineamiento activo, diplomacia a la equidistancia, es decir, las estrategias que buscan diversificar vínculos y acotar riesgos para ganar autonomía, ¿sí? Tratar de,
para ponerlo en términos muy brutales, poner huevos en distintas canastas, tener la mayor cantidad de socios posible, ¿sí? Aunque tal vez tratando de no pasar ciertas líneas rojas con Estados Unidos, especialmente en lo que refiere a cuestiones de seguridad. Y por otro lado, obviamente, se plantea como desafío en una región muy fragmentada, tratar de intensificar la cooperación regional, porque es la única respuesta posible, digamos, frente a una competencia entre dos gigantes, ¿sí? Dos superpotencias, que obviamente exceden en mucho las capacidades de nuestros países, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente allí el rol de instituciones como el Mercosur, por ejemplo, pero también la CELAC, los distintos foros de cooperación y de coordinación diplomática juegan un rol muy importante. Bueno, hasta aquí llego. Les agradezco mucho y bueno, quedo a disposición también para charlar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, han logrado presentarnos el desorden mundial con mucha claridad, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Les pedimos que levanten la mano o escriban a través del chat, ¿sí? Doctor Garaventa y luego el doctor Herrera, ¿sí? Lo que me llama la atención con una síntesis es que en toda la presentación, tanto de Ariel como de Tomás, han hecho permanente referencia a China. Y el gran ausente, salvo una pequeña referencia que hizo Tomás, es Rusia. Me gustaría ver cómo lo incorporan a Rusia y también, ¿por qué no?, a India y a Europa en el concierto global y cuáles indicadores. Puede ser también que ustedes vean que están retirados de ese concierto, porque son potencias realmente importantes, pero en la opinión de ustedes es fundamental. Y mi pregunta es, concretamente, yo acá me noté, China China y Estados Unidos, los dos contendientes principales. ¿Qué pasa con Rusia, con India, con Europa y con América Latina, que ya está incluido en la presentación que ustedes han hecho? Pero fundamentalmente esa es mi pregunta. Vale. Ariel, ¿querés arrancar vos? Elvira, ¿te parece sumar un par de preguntas así las Dale. contestamos o preferís hacer Sí, una me parece conversación? bien. Estás muteada, Elvira. ¿Estás muteada, Elvira? Daniel, ¿querés hacer la pregunta? Así van teniendo ellos. Bueno, gracias. Bueno, me sumo a la felicitación de Carlos, tanto para Ariel como para Tomás. Fueron realmente muy claros y nos ilustraron mucho sobre la situación del mundo actual. Yo tengo en realidad una pregunta para cada uno. ¿Las hago las dos juntas? Sí. Dale. Bueno, empiezo con Ariel para seguir el orden dispositivo. Cuando cae el muro de Berlín y cambia el escenario mundial, Samuel Huntington saca una tesis que es la del choque de civilizaciones. O sea que el mundo pasa de un choque ideológico, oeste-este, a un choque de civilizaciones en la cual marca Occidente frente a China, ¿no? La civilización china, también ahí aparece algo de Rusia, pero aparece el Islam, ¿sí? Que voy a sumar, que no lo vi reflejado por ahí en esta exposición, qué papel tiene el Islam, y sobre todo el fundamentalismo islámico, por ejemplo, pensando en el origen de la cuestión, digamos, eh, que se está sufriendo ahora de Gaza, que empieza con un acto terrorista en la región.
Es un lado que el Islam tiene influencia también sobre Europa con el tema de la migración, el tema del decrecimiento de la tasa de natalidad en Europa y el crecimiento de la inmigración islámica. Eso por un lado. Y con respecto a Tomás, eh, me pareció también el tema de la relación Estados Unidos con América Latina, ¿eh? También relacionándolo con la misma tesis de Huntington, cuando él habla de Occidente, no incluye a América Latina. Occidente para Huntington es Estados Unidos, Europa, frente a las otras civilizaciones, y América Latina es este mosaico que está al sur, pero que ahora, por lo que planteaba Tomás, me parece, coincido ahí, hay como un resurgir de la doctrina Monroe, ¿m? Pero por parte de Estados Unidos más en defensa de Estados Unidos, de la seguridad de Estados Unidos, que de la seguridad de América Latina. O sea, lo que le preocupa a Estados Unidos en la doctrina Monroe es justamente tanto en el área más prioritaria de México y el Caribe, como Centroamérica, como en el área secundaria de Sudamérica, que no se instale ahí China, también no solamente con una cuestión económica, sino también con bases militares. ¿Mm? Bueno, esas serían las dos preguntas. ¿Mm? Y nuevamente muchas gracias a los dos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí tienen material para contestarlos. Bien, bueno, muchas gracias por las interesantes preguntas, Carlos y Daniel. En el caso de Carlos, quizás no se entendió del todo porque fue demasiado rápido, pero, digamos, el mundo emergente, digamos, se parece más a un trípode que otra cosa, ¿no? Y ese trípode incluye a Rusia, con la diferencia que, ¿no? Como decía Churchill, Rusia no es tan fuerte, digamos, como tememos, ni tan débil como quisiéramos, ¿no? Entonces, aquí los rusos tienen, obviamente, digamos, una capacidad militar importante, la primera potencia nuclear, inclusive por encima de los Estados Unidos en materia de cantidad de ojivas nucleares y de dispositivos de lanzamiento, inclusive con desarrollo, esto es una gran innovación en el campo misilístico, balístico de digamos, armas hipersónicas. Eh, Tienen además la voluntad de confrontar no solamente digamos, a los Estados Unidos, sino también a la OTAN, por lo menos un proxy de la OTAN que ha sido Ucrania en los últimos años, pero que al mismo tiempo no tiene una dinámica de desarrollo tecnológico muy avanzada. Esto es un elemento permanente de la economía rusa, un cierto atraso. Y después, además, digamos, Rusia tiene algunos problemas demográficos. Pero, de todas maneras, por el territorio, de la extensión de territorio que tiene, digamos, el rol geopolítico que juega eh, y, digamos, la capacidad militar, Rusia, digamos, esto siempre digamos, lo mantuve, es una tesis que yo he defendido frente a mis colegas. Digamos, Rusia es un actor central en las décadas que vienen. Y por eso muchos piensan que Trump está llevando adelante una especie de, digamos, de estrategia a la Kissinger a la inversa, ¿no? Kissinger, digamos, cuando fue secretario de Estado, se acercó, digamos, y el asesor de Seguridad Nacional del presidente Nixon, se acerca a China para justamente aprovechar ese gap, esa brecha que se había producido entre los rusos y los chinos, famoso, la brecha sino-soviética, eh, y, digamos, como limitar la influencia del bloque comunista a nivel global. Bueno, lo que está, por eso, digamos, cité la cumbre de Alaska, ¿no? Este es un ejemplo de, digamos, un esfuerzo que, digamos, en la visión así, cortoplacista que tiene Trump, hay cierta lógica geopolítica de tratar de eh, alejar un poco la convergencia de intereses que hay entre China y Rusia. Que de hecho, de paso es bastante complicado porque
bueno, digamos, los intereses creados en relación al conflicto en Ucrania son lo suficientemente fuertes como para que Estados Unidos no retire del todo el apoyo que tiene Ucrania, no deje de apoyar a sus socios europeos en esas acciones. Y no, Rusia ha encontrado en China un complemento económico, la cual vende energía a cambio de insumos claves para su industria de defensa y industria tecnológica. Entonces, respondiendo a la pregunta, Rusia tiene un rol que jugar en este nuevo concierto, aunque, digamos, comparándolo en términos de capacidad de poder, está un escalón más abajo que China y los Estados Unidos. Pero tiene la capacidad de jugar como una especie digamos, de jugador que puede, digamos, en algún momento tratar de balancear y de jugar con Estados Unidos y con China, ¿no? Pero eso está por verse. Por el momento lo que hoy en día se habla es de un eje euroasiático, ¿no? Un eje sino-ruso, ¿no? Que desafía a Occidente. Con respecto al mundo islámico, y este es un tema que, digamos, conozco, viví 3 años en un país islámico que fue la sede del último gran imperio del mundo islámico, fue el Imperio Otomano. Eh, y acá hay dos cuestiones, ¿no? Una cosa es el Islam como actor político. Y eso es hoy en día, digamos, inexistente, porque no hay una cabeza, no hay un califa, ¿no? Que es lo que hubo históricamente la mayor parte del tiempo, desde, digamos, la creación del establecimiento de la umma islámica, de la comunidad islámica, en el siglo VII, por Mahoma, hasta 1921, ¿no? En la mayor parte de ese periodo histórico hubo califas de diferentes imperios, los abásidas, los umeyas, el Imperio Otomano, fue el último gran imperio que tuvo un califa durante más de 4 siglos, ¿no? Bueno, eso no existe hoy. No hay un actor capaz de canalizar. Ahora, hay otro elemento que es el Islam como, entre comillas, fuerza civilizacional. eh, y en ese sentido, por diversas cuestiones, no voy a empezar a explicar, es, digamos, una civilización en expansión, ¿no? Hacia el sur desde África, eh, digamos, desde el norte de la África subsahariana hacia el sur, en Europa, ¿no? Esto es por una cuestión del incremento de migrantes provenientes de África del Norte y de África subsahariana y de Medio Oriente, hacia el este, ¿no? No se olviden que solamente el 20% de los musulmanes del mundo vive en Medio Oriente. El 80% vive digamos, al este, ¿no? La mayor parte, su mayor mayoría al este, Medio Oriente, ¿no? Indonesia, India y Pakistán son los países musulmanes más poblados. Después viene Turquía, Egipto, Turquía. Entonces, cuando hablamos del mundo islámico, es un mundo muy diverso. Eh, Hay un texto muy bueno del antropólogo francés, no, americano, Gitz, que se llama Observando el Islam, ¿no? Que observa cómo se comporta el Islam en Marruecos y en Indonesia. Y son dos mundos diferentes, ¿no? Pero claramente aquí tenemos una, digamos, una religión y una fuerza civilizacional que está en expansión, producto de expansión demográfica, de un apoyo financiero muy fuerte por parte de los países fundamentalmente del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, eh, y al mismo tiempo, ¿no? Un mensaje bastante sencillo de incorporar, especialmente en digamos, poblaciones que todavía no conocen el monoteísmo, ¿no? En la África subsahariana. Sí, pero bueno, eso es materia de discusión más amplia, pero diría que el Islam como una amenaza, digamos, como la amenaza del fundamentalismo islámico, hoy en día pasa a un segundo plano. No deja de ser importante para estas grandes potencias. Si algo está de acuerdo los chinos, los rusos y los norteamericanos, es que hay que combatir el fundamentalismo islámico, ¿no? Eh, pero no es la amenaza. Hoy en día la amenaza para estas grandes potencias
y para la estabilidad del orden internacional está en otros aspectos que tienen que ver con la agenda que ustedes vivieron durante la Guerra Fría, de una competencia que quizás no es ideológica, pero sí es geopolítica. Bueno, intento responder. Gracias por los comentarios, por las preguntas, a ambos. Respecto a lo que planteaba Carlos, bueno, hay un poco la idea era tratar de mostrar en América Latina la competencia entre Chile y Estados Unidos como, vamos a decir, el eje estructurante sobre el cual América Latina o los países de América Latina están desarrollando su política exterior, ¿no? Ese es el gran contexto, el gran eh, escenario de fondo. Eh, Dicho esto, digamos, uno podría puntualizar qué rol cumplen los países que mencionaba Carlos en América Latina. En el caso de Rusia, bueno, es un jugador, no diría menor, pero sí claramente mucho menos significativo que China, que Estados Unidos, incluso que la Unión Europea, que en términos comerciales tiene una presencia casi nula. Y que en todo caso, ¿cuál es el sentido que tiene América Latina para la política exterior rusa? Bueno, básicamente es un espacio en el cual Rusia intenta generar algunos costos a Estados Unidos en su región más cercana, en su periferia geográfica, tal como Estados Unidos lo hace en la periferia de Rusia, ¿sí? Y ese es el sentido que tiene, por ejemplo, el vínculo entre Rusia y Venezuela. ¿Sí? Hemos visto los últimos días con el despliegue de buques de la Armada norteamericana en las costas venezolanas, el apoyo diplomático de Rusia, ¿sí? Una charla entre Lavrov y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, Lavrov, el canciller de Rusia. Y bueno, después también ha habido asistencia militar, incluso presencia de asesores militares rusos en Venezuela, pero básicamente ese es eso es lo que Rusia busca en América Latina, generar algún costo, alguna molestia, entre comillas, a Estados Unidos en su periferia, ¿sí? Respecto a la India, bueno, sin duda es una de las grandes promesas en términos del mundo emergente, la gran promesa en términos del mundo como economía emergente, que en América Latina todavía tiene una presencia mucho más reducida que China. Digo, estamos hablando de un comercio entre las regiones más o menos de 40.000 millones de dólares, frente a los 500.000 de China, pero empieza a ser un socio importante para algunos países, incluida la Argentina, y no tiene una diplomacia que está limitada en gran medida, diría, a lo económico, ¿sí? A cierto soft power vinculado digamos, a las características civilizacionales de la India, pero claramente no es una región prioritaria para la India, aunque es probable que la presencia de la India y el vínculo entre la India y los países de América Latina, especialmente de América del Sur, crezca en las próximas décadas, ¿sí? Y después está Europa, que Europa, digamos, en algún punto tiene una situación, eh, salvando las distancias, tiene una situación similar a la de América Latina respecto a esta competencia entre Estados Unidos y China, en el sentido de que Europa es un perdedor en este mundo, en cuanto que queda al margen de esa competencia y también es un teatro de operaciones de esa rivalidad. Y por eso, y también afectado digamos, frente a esa realidad, digamos, un liderazgo muy inestable de Estados Unidos, la competencia económica de China, la agresividad de Rusia en el este de Europa, bueno, ha salido Europa a buscar nuevos socios y eso ha llevado a un renovado interés en América Latina, ¿sí? Por eso, por ejemplo, después de 8 años, no es casual que la última cumbre entre la Unión Europea y CELAC había habido una cumbre en 2015, volvió a haber una cumbre en 2023, es decir, ya en pleno conflicto en Ucrania, y eso tiene que ver con que Europa está buscando nuevos socios y América Latina, especialmente América del Sur, y eso incluye a la Argentina, podría ser un proveedor de minerales críticos, de alimentos eventualmente, de energía para la transición energética. Entonces, bueno, hay un cierto renacimiento en esa relación que tiene un test
ha sido, si se quiere, ahora va a tener este año con la eventual ratificación digamos, del tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿sí? Eh, Esto, en cuanto a lo que planteaba Carlos, lo que decía Daniel, Daniel se refería a la tesis de Huntington, y como bien decía, Huntington no incluye a América Latina en Occidente, bueno, tiene una visión, no diría restrictiva de Occidente, ¿sí? Porque si hay algo que desde una perspectiva cultural que uno no debería dudar es que América Latina es parte de Occidente, digamos, ¿no es cierto? Hablando en castellano y portugués, siendo católicos mayoritariamente, etcétera, está claro que forma parte de un Occidente tal vez mestizo que para algunas tesis en Estados Unidos no, para algunas visiones de Estados Unidos no resulta un poco incómodo. Pero bueno, sí, en cualquier caso es claro que desde la perspectiva de las élites norteamericanas, Occidente tiene lo de Huntington no es casual, digamos. Occidente tiene ocupa un ámbito geográfico más restringido, ¿sí? No incluye América Latina, pero sí hay, tal como decía Daniel, un cierto renacimiento del interés, especialmente por América del Sur. América Central y el Caribe y México nunca dejaron de ser objeto del interés estratégico de Estados Unidos, ¿sí? Y esto, digo, uno lo puede ver a lo largo de la historia, que en los momentos en los que realmente hubo una amenaza en esa región, Estados Unidos reaccionó con muchísima fuerza, ¿no? Como por ejemplo la famosa crisis de los misiles del año 62, cuando la Unión Soviética instala misiles en Cuba, ¿sí? Eh, pero bueno, claramente hay un interés nuevo por Estados Unidos, de Estados Unidos en la región, en cuanto que quiere evitar que se establezca fundamentalmente o que se incremente la presencia de China, ¿sí? Bueno, no sé si con esto respondo a los comentarios, si me olvido de algo. Bien, Sí, gracias. muchísimas gracias, muy claro ambas Bien, respuestas. Por lo pronto, sí, la preocupación es justamente eso, ¿no? Siempre estamos concentrándonos nuestra atención en China, pero hay otros fenómenos, bueno, Franja de Gaza, todo el problema que se plantea en esa zona de Israel, de Tierra Santa, que está en permanente conflicto. ¿Cómo juega todo eso en el concierto de lo que ustedes están analizando? Ariel, no sé si querés. Sí, bueno, hay conflictos que tienen dinámicas propiamente regionales. Este es el caso de la cuestión palestina-israelí, el caso específicamente de Gaza. Bueno, Eso- ahí claramente, digamos, Israel, digamos, tiene la suficiente autonomía de decisión para llevar adelante acciones, digamos, violatorias del derecho internacional, como lo está haciendo, con sus motivos, legítimos o no, y que además, digamos, sobre esa decisión que ha llevado adelante el gobierno de Netanyahu, que básicamente hace una operación de tierra arrasada en Gaza, eh, hay que tomar en consideración que, digamos, Estados Unidos apoya, ¿no? Eh, digamos, a veces forzado, pero lo hace, y especialmente la administración de Trump. No hay críticas demasiado fuertes a las acciones que está llevando adelante en el territorio. Es más, Trump propuso la idea ¿no? de convertir a Gaza en una especie de, eh, digamos, de rediseñar Gaza con un proyecto inmobiliario y de rediseño arquitectónico. Hay un proyecto dando vuelta de desplazar a los palestinos que están ahí en otros países. Bueno, estas son cuestiones que nos remiten a otras décadas bastante infames de la humanidad. Eh, pero los rusos tienen buena relación con Israel, esa relación Putin en este es buena. Y además, por ejemplo, no sé si sabían, pero en Israel las campañas electorales se hacen en ruso también, porque entre un 15 y No, no 20% de sabía. la población es de habla rusa, porque provinieron, son los
digamos, los ciudadanos, digamos, que cuando digamos, la Unión Soviética implosiona, migran hacia Israel, ¿no? Es una comunidad muy fuerte, en las conexiones muy fuertes tanto con Rusia como con Ucrania. Eh, pero, digamos, digamos, más allá de esta cuestión que específicamente relacionada con Israel, hay un entorno regional muy complejo que tiene que ver con una rivalidad entre, digamos, Irán e Israel. Irán había conformado digamos, una, una coalición de aliados denominada Eje de la Resistencia, que incluía, entre otros actores, a Hamas, ¿no? Irán le proveía de armas, digamos, información de inteligencia, entre otras cuestiones. Eh, y, por ejemplo, el líder de Hamas muere o la mata el Mossad en Teherán, ¿no? En un piso secreto, supuestamente. Estas operaciones que hicieron la inteligencia israelí. Entonces, eh, digamos, es un escenario muy complejo, pero que, digamos, tiene una lógica regional, ¿no? Obviamente, cuando, digamos, los tiros empiezan digamos, a pasar por varios, digamos, a varios actores de la región, se empieza a elevar las tensiones, ahí aparecen los Estados Unidos, ahí aparecen los otros actores, ¿no? Cuando los israelíes atacan a los iraníes y viceversa. Y esto es algo que no está terminado, ¿no? Entonces, uno de los principales escenarios de conflictividad de los próximos 2 o 3 años es, digamos, otra escalada en Irán, digamos, en relación a Irán, ¿no? Entre Irán e Israel con la participación de los Estados Unidos, porque los ataques que llevaron a cabo no fueron efectivos. Al parecer, digamos, el uranio que había enriquecido Irán sigue estando digamos, oculto, y además hay otras instalaciones que han descubierto, digamos, la inteligencia occidental que no fue afectada por, digamos, estos ataques, ¿no? Entonces, la verdad que, digamos, lo que sucede en Gaza tiene una dinámica propia y Regional. regional, y la verdad que obviamente ayudaría mucho que Estados Unidos ponga un freno a esto, pero la verdad que lo que ha demostrado es que no, digamos, no tiene demasiada voluntad para hacerlo, y además, al contrario, parece que acompaña, ¿no?, ciertas decisiones. Y esto, digamos, para mí, digamos, esto es una apreciación absolutamente personal. Netanyahu necesita un estado de guerra continuo. En el momento que termine la guerra o las guerras, Netanyahu tiene que enfrentar una situación política interna muy frágil, porque su coalición está, digamos, básicamente pendiendo de un hilo, y además tiene que visitar a la justicia, porque tiene varias causas de corrupción muy avanzadas, por lo cual el negocio de Netanyahu es la guerra, ¿no? Esto es terrible, pero su supervivencia política depende de esto. Y ha sucedido en 2 o 3 oportunidades cuando el gobierno israelí es una coalición, estaba por, digamos, quebrarse, ¿no? Digamos, Netanyahu pateó para adelante y atacó a los iraníes, o llevó adelante alguna operación de mayor profundidad en Gaza, o a los yemeníes, ¿no? Esto no quiere decir que Israel es un país que es seguro, ¿no? Tiene muchos frentes, pero bueno, creo que la situación se está poniendo bastante complicada en el mediano y largo plazo para Israel, porque este nivel de intensidad El conflicto. militar es demasiado, es muy difícil sostener el tiempo, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de las propias Fuerzas Armadas, que ya empieza a haber algunos problemas de comportamiento, de reclutamiento, pero también en términos económicos, ¿no? Digamos, la economía israelí es bastante sólida, pero no hay país que pueda soportar un estado de guerra durante 5 o 6 años sin tener efectos adversos para la estabilidad económica. Muy interesante razonamiento. Muchísimas gracias, Ariel. No sé si hay algo más. Tomás, ¿querés agregar algo? No, la verdad que no. Creo que Ariel hizo un panorama muy completo. Simplemente comentar, digamos, que nuestra capacidad de incidencia sobre esa situación es baja.
desde la región y particularmente de Argentina, más allá de lo que ha planteado el gobierno, ¿no? ¿Cierto? De un alineamiento con Israel, que tiene más que ver con las convicciones ideológicas del presidente y de parte del equipo de gobierno eh, digamos que con una realidad estratégica en la cual Argentina pueda incidir, ¿sí? Argentina tiene un largo vínculo con Israel, fue el primer país que reconoció al Estado de Israel en América Latina, eh, pero bueno, su capacidad de influencia, de incidencia sobre esta situación es básicamente nula, ¿sí? Sí. Eh, bien, no, Sofía no, quiere hacer una pregunta. Yo, sí. yo quería, perdón, perdón, yo quería volver al tema del Islam. Y mi pregunta es, si la cantidad de inmigrantes musulmanes que están llegando a los países europeos, que son aceptados en particular por algunos gobiernos, como es el de España, y que son distribuidos por distintas ciudades o pueblos pequeños incluso, que están construyendo, cuando se les permite, sus mezquitas, que realizan actos públicos, por ejemplo, relacionados con su religión, como pueden ser las oraciones diarias, y no habría una estrategia distinta a las estrategias comerciales, que por supuesto ellos no pueden desarrollar, sino estrategias culturales, que a largo plazo también buscarían una influencia que en este momento, por supuesto, ni políticamente ni comercialmente pueden tener ni de lejos respecto a las potencias de las que hablamos, pero que culturalmente a largo plazo pueden ir penetrando en la sociedad, y que ese es un aspecto de los conflictos actuales que, por ejemplo, en España, o en España, en el sur de Francia, en Alemania, está creando muchos conflictos porque es otra manera de enfrentamiento, vamos a decir, no un enfrentamiento por el comercio, sino un enfrentamiento por modelos culturales que a largo plazo puede estar tratando el Islam, vamos a llamarlo así en general, en penetrar dentro de Europa. Lo que intentó en el año 700 fracasó, pero que ahora de otra manera también podría estar buscando. Ujú. Bien, Sofía, poco, digamos, yo no creo que haya un master plan, ¿no? Por parte de autoridades religiosas islámicas para, digamos, producir este reemplazo, pero obviamente esto lo que refleja es, digamos, la debilidad eh, europea, ¿no? Este es, digamos, el principal digamos, ámbito donde, digamos, estas situaciones bien, que has descrito de una manera correctas se están dando es en Europa, ¿no? Y en Europa occidental, ¿no? Hay países europeos que son muy reticentes a esto, mantienen una política muy firme, Hungría, Polonia, eh, Eslovaquia, pero el grueso de los países básicamente tienen un problema demográfico muy grande, que requieren mano de obra barata, y por otro lado también, digamos, tienen una visión cultural, ¿no? Muy laxa, en la cual, bueno, estas visiones del pluralismo cultural y del cosmopolitismo y de sociedades postcristianas, en las cuales, bueno, creo que no magnifican digamos, la transformación social, las tensiones que traen aparejadas en el largo plazo, ¿no? Eh, no, yo tenía digamos, conocidos en Istambul que venían de Afganistán, digamos, de Somalia, de Etiopía, o sea, de lugares digamos, muy complicados, y la salida de ellos era terminar en Europa, ¿no? Y tanto la gente que conocía yo, o conocidos de amigos míos, siempre encontraban el camino para, digamos, lograr la residencia en Europa legal, ¿no? Y trabajar, y después, obviamente, ya se llevaban a su familia. Esto es algo que está sucediendo y las cuales, digamos,
salvo que se tomen adelante medidas drásticas, que además son muy poco, ¿no? Bienvenida desde una visión hoy en día hasta cristiana, ¿no? Pero eh, la cuestión del reemplazo cultural es algo que está sucediendo, ¿no? Eh, y es algo que te digo, es muy difícil reversión por la visión ideológica que hay en Europa Occidental, en Bruselas, fundamentalmente, digamos, los intereses creados en torno a esto, y por la dinámica que viene detrás, ¿no? Una dinámica en la cual Europa necesita mano de obra barata, eh, y ya están conformadas las redes, las cadenas de migración, ¿no? Entonces, eso es, no soy un experto en estos temas, pero esto es, digamos, una situación que va a generar muchas tensiones y también le va a quitar dinamismo al esfuerzo europeo, ¿no? Que, bueno, hoy en día está también, en definitiva, marcando parte de la agenda electoral y, bueno, el regreso el ascenso de las nuevas derechas o de las derechas, digamos, un poco, digamos, mucho más culturalistas, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Solamente para, digamos, sumar a lo de Ariel, efectivamente coincido que no hay no se trata de un gran plan intencional, digamos, detrás del cual hay una organización política, pero sí es algo que está sucediendo y que en definitiva lo que hace es mostrar la crisis del modelo cultural europeo, ¿no? Un tipo de multiculturalismo, el cosmopolitismo, el individualismo extremo, que refleja también en eh, digamos, por ejemplo, la crisis demográfica de varios países europeos. Y me parece que entonces ahí la respuesta, la única respuesta posible que tiene Europa viene por el lado fundamentalmente de la cultural, digamos, de afirmar su modelo cultural frente a los inmigrantes sin rechazarlos, ¿sí? Porque tampoco, cuidado, si empieza a aparecer una derecha que demoniza al inmigrante, que lo rechaza, que incluso lo presenta como alguien de nivel inferior. No creo que no se trata de eso, sino en todo caso sí de mostrar al inmigrante que debe, digamos, de alguna manera, debe respetar las normas culturales, los valores del país al cual se integra. Es un poco lo que está haciendo falta en Europa y obviamente un modelo multicultural, digamos, extremo, de hiperapertura, lleva a la formación de una sociedad de guetos, de tribus, en las cuales, bueno, los europeos terminan siendo una más de esas tribus, ¿no? Muy Muy bien. bien. Bueno, muy interesante la amplitud de las respuestas, se las agradecemos. Carlos, ¿querés cerrar vos la actividad? No, simplemente te pido que la cierres vos. Yo reiterar el agradecimiento tanto a Tomás como a Ariel. Realmente ha sido una conversación sumamente enriquecedora de un tema en el que uno lee los diarios y se entera, pero el razonamiento y la fundamentación académica, por así decir, que han dado tanto Tomás como Ariel, yo se los agradezco infinitamente. Ha sido un aporte muy bueno para todos los que hemos tenido el gusto de escucharlos. Les mando un gran abrazo y que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Un placer. Bueno, muchas gracias a los dos por la colaboración inmediata que cuando se les pidió esta actividad desde el decanato de la facultad. Y bueno, y gracias a todos por la asistencia a esta actividad. Y buen descanso. Gracias. Bueno, Gracias, Elvira. Buenas noches. gracias. Buena Gracias a semana. Ya los nos veremos. Adiós. organizadores también. Placer. Chao. Gracias. Muy bueno, muy bueno, realmente. Muy bien. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Gracias, Daniel.